es bien importante entender ahorita la anatomía de los pares craneales, es decir, las generalidades, dónde pasan, qué forámenes cruzan y más o menos ya a qué van dando inervación. Ya fuimos escuchando algunos en la manera que fuimos viendo cara, cuello, órbita, ojo, cráneo, entonces fuimos ya escuchando muchos de ellos y ahora quizás los vamos a entender mejor porque los vamos a ver todos. Entonces de ellos vamos a explicar las generalidades de los nervios craneales, por qué se llaman así, cómo están conformados. Vamos a enumerar los nervios craneales motores y mixtos. Vamos a describir de cada nervio craneal. Ahorita lo que se tienen que aprender es su componente funcional, es decir, qué hace, si es sensitivo, si es motor o es mixto, la ubicación de sus cuerpos neuronales, su salida del cráneo y las acciones principales que cada uno de ellos lleva. Se los he dejado más que todo como en esquemas y es siempre solo de su libro de Moore. Su libro les pone un cuadrito muy bonito donde les resume, son 2 cuadros en los que les resume toda esa información y luego se los he dejado como esquema para que ustedes lo puedan ir entendiendo mejor lo que ahorita necesitamos que en anatomía ustedes puedan comprender de los pares craneales. Entonces tenemos que los pares craneales se denominan así porque ellos emergen o pasan por los agujeros o fisuras del cráneo. Ustedes se recuerdan en la clase de cráneo vimos varios forámenes, vimos al foramen oval, al foramen rasgado, ¿cuál otro? Al yugular, al hipogloso, y se recuerdan que en ellos iban cursando, aparte de arterias o venas, también nervios. En este caso, parte de estos nervios que vamos a ir conociendo. Entonces, de ahí que ese sea el por qué les han llamado así. Son 12 pares, es decir, que van surgiendo tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Entonces, tienen que ponerlo siempre como 12 pares, que se van a enumerar, y es bien importante, se los he dejado en rojo, en números romanos, del 1 al 12. Van de caudal, de rostral a caudal, es decir, desde el olfatorio, que sería el primero, luego vamos el óptico, el oculomotor, el troclear, trigémino, y se fijan así vamos desde cefálico o rostral hasta el más inferior, que sería entonces el más caudal. Van tomando su nombre como, si ustedes se fijan, estos dos quizás son bien puntuales, el olfatorio y el óptico, porque toman su nombre de acuerdo a donde están llegando a hacer la función. Pero, por ejemplo, en el caso del trigémino, ustedes dirán, ¿por qué se llama trigémino? Ya vamos a ver que ese se denomina así porque tiene 3 raíces, entonces cuando lo nombraron se decía que tenía 3 cabezas, entonces de ahí que sea trigémino. Por ejemplo, el vago, ¿por qué se llama vago? Porque se dice que es el que más recorre el cuerpo, el que más anda vagando por el cuerpo porque es el que tiene el recorrido más largo. Por ejemplo, el hipogloso tiene su nombre porque no llega a la inervación a los músculos de la lengua. Entonces toman su nombre de acuerdo a la distribución que tienen o a la función que están realizando. Se introdujeron alrededor de 1798 y es bien importante porque de ellos se va a ver que tienen un origen aparente y un origen real. Se los he puesto hasta en rojito y traten ahorita de apuntarlo en lo que van ustedes tomando nota. El origen aparente es el que pasa o el que nosotros vemos ya a esa fibra o a ese nervio que ya va cursando y que pasa los agujeros o las fisuras del cráneo. Ahí es ese origen aparente. Y el origen real es donde están sus núcleos, donde está surgiendo ese nervio a raíz ya sea del tallo encefálico, que ustedes ya lo vieron, o tronco encefálico, o en el caso del mesencéfalo, por ejemplo, en el caso del tercer par craneal, o en el caso del diencéfalo, del segundo par craneal, por ejemplo. Entonces, el origen real es donde están los núcleos, ese conglomerado, ese conjunto de células nerviosas que le están dando origen a ese nervio. Ese es el origen real, y el origen aparente es el que ya va y va cursando o va atravesando los forámenes del cráneo. Entonces, estos van a tener sus componentes, van a conducir 5 componentes funcionales principales. No todos lo van a hacer. Hay algunos que solo van a ser motores y otros que van a ser sensitivos y unos que sí van a ser mixtos. Entonces, en general, los componentes que puedan tener se van a agrupar en 5 formas. Vamos a tener unas fibras motoras o eferentes, quiere decir que van a ejecutar la acción. De estas vamos a ver que pueden haber unas fibras motoras que inervan músculos voluntarios,
es decir, músculo estriado, por ejemplo, en el caso del trapecio, el esternocleidomastoideo, que lo hace el accesorio, en el caso del hipogloso, por ejemplo, en el caso del facial, su parte motora que nos ayudaba a dar la inervación a los músculos de la expresión facial, es decir, que son músculos que, son fibras que están dándonos la inervación motora a músculos voluntarios, pero van a haber otros que van a darnos la inervación motora a músculos involuntarios, a músculo liso, como intestino, corazón, bronquios, o también a glándulas. Entonces, la parte motora la vamos a dividir en una parte voluntaria y en una parte involuntaria. Las fibras pueden ser, vamos a encontrar nervios que van a tener los dos tipos de inervación motora, y uno que va a tener solo voluntaria y otra que lo va a tener quizás solo involuntaria. Luego, de las fibras sensitivas, que esas son las que más desglosamos. De las fibras sensitivas vamos a tener que estas pueden ser unas que nos ayudan a transmitir sensibilidad general, desde la piel y la mucosa, otras, es decir, como el tacto, la propiocepción, cambios de temperatura, entre otros. Y hay otros que van a ayudarnos a transmitir sensibilidades de las vísceras, por ejemplo, en este caso a nivel tracto gastrointestinal, tráquea, en el seno carotídeo, para ver cómo pueden estar esos cambios en la presión. Luego la faringe, la laringe, por ejemplo, pulmones, corazón. Hay otros que nos van a ayudar a transmitir sensaciones especiales. ¿Cuáles van a ser esas sensaciones especiales? El olfato, el oído, el gusto y la vista. Son específicos para eso. Y entonces, a partir de eso, se fijan que entonces tenemos 5 formas de poder darnos la inervación, 2 motoras y 3 sensitivas. Entonces, a partir de esto, podemos decir que van a ver, y por eso se los he marcado en color, que pueden ser nervios craneales sensitivos puros, por ejemplo, como en el caso del olfato y la vista, van a ser puros sensitivos. Vamos a tener otros que van a ser motores puros, puede ser, por ejemplo, como el oculomotor, que ya lo vimos a nivel de ojo, dándonos la inervación a los músculos extrínsecos del ojo. Puede ser el accesorio también, que nos ayuda a dar la inervación al trapecio y al esternocleidomastoideo, o pueden ser nervios mixtos. ¿Como cuáles nervios mixtos? Pueden ser como el vago, pueden ser, por ejemplo, como el facial, pueden ser como el glosofaringio. Es decir, que estos van a tener los 2 tipos de inervación. Las fibras de estos nervios craneales se conectan centralmente a los núcleos de estos pares, que es lo que les mencionaba, es donde vamos a tener su origen real, que se van a localizar en el tronco encefálico, a excepción del primer y segundo par craneal. Y aquí les he puesto ya un cuadrito, que es el de los que ustedes tienen en su libro, para que ustedes vean primero cómo debemos nombrarlos, ya sea que si es por número, deben de aprendérselos así, primero por la numeración, solo en romano, si no, no se toma como correcto, y luego por su nombre. Es decir, que entonces si estamos hablando del primer par, es el olfatorio. Si estamos hablando del segundo, es el óptico. Si estamos hablando del tercero, es el oculomotor. Si estamos hablando del cuarto, es el troclear. Si estamos hablando del quinto, es el trigémino. Si estamos hablando del sexto, es el abducen. Si estamos hablando del 7, es el facial. Del 8, estamos hablando del vestíbulo coclear. Del 9, el glosofaringio. Del 10, el vago. Del 11, el accesorio, o llamado también espinal. Y del 12, el hipogloso. Así se te los tienen que aprender. Y así es el mismo cuadrito de su libro. Luego, lo otro que deben de aprenderse de ellos es por qué forámenes cursan, ¿vea? Y por dónde se originan. ¿Vea? En este caso, dónde está emergiendo, dónde está surgiendo. Acá los tenemos, de dónde van surgiendo. Se fijan, solo el primero y el segundo es el que sale a nivel de, por ejemplo, telencéfalo y diencéfalo. Luego ya a partir del oculomotor salen a nivel del tallo encefálico. Y luego, en general, qué tipo de inervación o de función van a tener. Si es lo que les mencionaba, es sensitivo especial, si es puramente motor, si es mixto, o si es, en estos últimos casos, de igual forma motor. Y luego ya les va describiendo el cuadro, que lo vamos a ver al final, ya algunas de las inervaciones o a dónde llega a ser su acción. Entonces son 2 esquemas que les pone su libro, que es bien importante que ustedes se los aprendan. De a partir de esto vamos a empezar entonces a ver a cada uno de ellos. ¿Qué se van a aprender? Y por eso se los he puesto igual en esquema. Vamos a aprendernos a dónde se origina. Luego vamos a aprenderse a dónde sale a nivel del cráneo. Luego, cuál es su función, es decir, su componente, cómo va a ser. Su distribución, es decir, a dónde se localizan.
esos cuerpos neuronales que van a permitir estar, en este caso, ejecutando la acción, porque en este caso podemos decir que van a estar lejos de su punto de origen y luego su acción. Entonces, el origen lo vamos a tener que sale a nivel del prosencéfalo, específicamente a nivel del telencéfalo. Acá les he puesto la flechita a ambos lados. Luego, acá se origina, hace su recorrido, sale del cráneo por los orificios de la lámina cribosa del hueso etmoides para alcanzar a los bulbos olfatorios en la fosa craneal anterior. ¿Qué va a pasar? Que ellos van a tener sus neuronas de primer orden, se llama, quiere decir que van a ser las que van a percibir esa sensación, van a tenerlas a nivel de la mucosa olfatoria, que la vamos a tener en el techo de la cavidad nasal. Esas neuronas van a ser las receptoras y se van a encargar de percibir ese olor y al mismo tiempo entonces hacer la sinapsis, es decir, permitir que poder transmitir esa sensación ya a las células que nos van a ayudar a conducirlo y que se llegue a procesar esa información a nivel de la corteza cerebral. Entonces su función va a ser puramente sensitiva especial, es decir, va a ser aferente visceral especial, ya eso lo vemos mejor en neurociencias, ya vemos específicamente cada uno de estos componentes y va a ser entonces específico para el sentido del olfato. Su acción entonces va a darnos entonces este sentido del olfato a nivel de la mucosa nasal, a nivel solo del techo de la cavidad nasal. Y aquí está para que ustedes vean la distribución, lo que les mencionaba, acá tenemos, miren, a la cavidad nasal, este es su techo. Acá tenemos entonces a sus neuronas de primer orden, es decir, las que están recibiendo esa sensación, en ese caso del olor, entran y hacen entonces ya la sinapsis para formarnos, miren, ya acá es bulbo, y ese entonces va a ayudar a transmitirnos o a llevar por el tracto olfatorio, poder llevar esa información hacia la corteza cerebral y que ahí se procese, ya sea con un olor que ya hemos percibido antes o un olor nuevo. Luego nos vamos con el segundo par craneal, que es el óptico. Su función también es puramente sensitivo especial, es el que nos transmite el sentido de la vista y vamos a tenerlo a nivel de la retina. ¿De dónde se origina? Se origina a nivel del prosencéfalo. Su salida del cráneo es a nivel del conducto óptico, entra en la fosa craneal media para ayudarnos a formar el quiasma óptico, que es este de acá. Eso es bien importante. Acá tenemos, miren, el campo visual del ojo derecho y del ojo izquierdo, son captados, se forma, miren, el nervio óptico. Y debemos acá formar este quiasma óptico. Ese es importante, ese entrecruzamiento de esas fibras para que nosotros podamos tener esa convergencia de la imagen que estamos viendo en los dos campos visuales y poder tener una sola visión. Entonces es parte de la visión convergente que nosotros vamos a tener. Luego va a tener entonces sus cuerpos neuronales a nivel de la retina, al igual que en la del olfato, que lo iba a tener en la cavidad nasal, estos lo van a tener en la retina. Van a ser los que van a percibir esa sensación, en este caso la visión de un objeto, y van a seguir entonces ese trayecto para llegar, miren hasta acá, ya a la corteza cerebral para que ahí se dé el procesamiento de esa información. Su acción entonces va a ser poder darnos la visión a nivel de la retina. Luego nos vamos con el óculo motor. Vea que es un motor, es un músculo, es un nervio motor que sí va a tener un componente eferente somático general, es decir, que nos va a dar una inervación motora a músculos voluntarios, pero también va a tener una visceral, eferente general o parasimpática. Quiere decir que nos va a ayudar a dar una inervación motora, pero involuntaria. Va a poseer dos núcleos motores, que va a ser uno para cada componente del nervio. Vamos a tener que ese se origina a nivel del mesencéfalo, acá lo tenemos, a nivel del mesencéfalo, es este de acá, en la cara anterior del mesencéfalo, y ese es bien importante porque el troclear se va a originar, pero en la cara posterior del mesencéfalo, y el óculo motor lo hace en la cara anterior. Sale del cráneo por la fisura orbitaria superior para entrar a la órbita donde nos va a dar dos ramos. Miren, acá lo tenemos. Acá vamos con este verdecito. Acá nos va a dar entonces dos ramos. Vamos a tener un ramo superior y un ramo inferior. Eso nos van a ayudar entonces a poder dar la inervación a la mayor parte de los músculos extrínsecos del ojo. ¿Cuál va a ser entonces la acción? Vamos a ver que va a inervar 4 de los 6 músculos extrínsecos del globo ocular. Aquí se los he hasta marcado.
vamos a tener al recto superior del ojo, al recto medial, al recto inferior y al oblicuo inferior del ojo. Tienen que ser nombres completos porque acuérdense que ya vimos que hay oblicuos y hay rectos, por ejemplo, en el abdomen. Además, nos ayuda a dar la inervación para el músculo elevador del párpado superior. Acá lo tenemos. Estos dos ramos nos contribuyen entonces a dar esa inervación motora a estos músculos. Y luego vamos a tener una inervación parasimpática que va a ser a través del ganglio ciliar para el músculo liso del esfínter de la pupila, que nos va a contribuir entonces a que se pueda contraer y a que se acomode a los cambios de luz que van a haber. Eso es bien importante porque esa es una inervación parasimpática, ¿verdad? Que va a tener un núcleo propio o específico, mejor dicho, a nivel del tallo encefálico, y este va a permitir poder hacer, crear ese estímulo. Ya más adelante, y por eso es que es bien importante que ahorita ustedes entiendan estas generalidades, porque en neurociencia sí ya vamos describiendo esos núcleos que nos ayudan a dar esas inervaciones específicas que van dando cada uno de los pares craneales, como en este caso lo es el núcleo parasimpático del tercer par craneal. Luego nos vamos con el nervio troclear o cuarto par craneal, llamado también patético, porque ustedes revisan otra literatura, le llaman patético o troclear. Tiene su forma o tiene su nombre, mejor dicho, porque asemeja o hace como la función de una polea o tróclea para cambiar la dirección, en este caso, del músculo que va a inervar, y con eso entonces darle otro tipo de movimiento al globo ocular. Su función va a ser un motor somático y de propiocepción para el músculo oblicuo superior del ojo o del globo ocular específicamente. Tiene su origen a nivel de la cara posterior del mesencéfalo, acá lo estamos viendo, es el único que se origina en la cara posterior y en este caso del mesencéfalo, y es el más pequeño de todos. Sale del cráneo, al igual que el tercer par craneal, por la fisura orbitaria superior, para entonces llegar a nivel del músculo oblicuo superior y poder entonces ayudar a hacer la rotación inferolateral del globo ocular. Acá se los he puesto con la flechita verde, acá está. Luego nos vamos con el nervio trigémino o quinto par, que ese ya lo habíamos descrito un poco cuando vimos la clase de cara y de cuero cabelludo, porque ese es el que nos iba a ayudar a dar la inervación sensitiva o cutánea. Entonces, este va a tener una función mixta. Va a ser mayormente sensitivo, pero su última división va a ser la que va a tener el componente motor. Y entonces es el que le va a dar la parte mixta a este nervio. Va a ser entonces sensitivo y somático. Es el principal nervio sensitivo de la cabeza, específicamente para darnos la inervación sensitiva a cara, dientes, a la cavidad nasal, boca y a dura madre de la cavidad craneal. Esto es de acá, con estas sus tres divisiones. Lo tenemos entonces que va a emerger de la cara lateral del puente a nivel del tallo encefálico, acá, y por eso se le denominó así, porque tiene tres cabezas, ¿verdad? Que van a ser sus dos grandes raíces sensitivas y su raíz motor. Posee entonces un núcleo motor y tres núcleos sensitivos. La raíz sensitiva nos va a ayudar a formar un ganglio que se llama ganglio del trigémino o ganglio semilunar, que toma ese nombre porque tiene una forma como de semiluna. Entonces ese es bien importante, lo vamos a ver que se localiza a nivel del receso dural del seno cavernoso. Y luego, al salir entonces ya acá, va a darnos entonces a sus tres divisiones. Tenemos a la primera división, que es la moradita, la tenemos acá y también acá en esta imagen. Va a ser entonces el nervio oftálmico, o también lo podemos denominar NCB1, que sería la primera división del nervio trigémino. Luego tenemos a su segunda división, que es la que está en celeste, esta de acá, de igual forma acá, que va a ser el nervio maxilar o NCB2. Y por último tenemos a la inferior, que va a ser el nervio mandibular, que es esta rosadita, de igual forma acá, que va a ser el nervio mandibular. Es el único que va a tener el componente, va a ser mixto, que va a tener un componente sensitivo y va a tener un componente motor. Y acá les he puesto de nuevo entonces otro cuadrito, vea cómo está en su libro, y así ustedes se lo pueden aprender, cómo tenemos que cada uno sale por un orificio diferente a nivel del cráneo. El oftálmico sale por la fisura orbitaria superior, el maxilar lo hace por el foramen redondo y el mandibular lo hace por el foramen oval. Su componente entonces va a ser sensitivo y sensitivo en las dos primeras divisiones, y el tercero es el que va a ser mixto.
Aquí está parte de lo que va dando la inervación, de acuerdo, si ustedes se fijan, a dónde lleva su ruta. Eso nos va dando la pauta de a quiénes nos va dando la inervación. En el caso del oftálmico, por ejemplo, a córnea, parte superior de la conjuntiva, a la piel del dorso de la nariz, al párpado superior, a la frente y a la piel cabelluda, entre otros. El maxilar nos ayuda a inervar la dura madre de la parte anterior de la fosa craneal media, a la conjuntiva y párpado inferior, parte ya de la mucosa nasal posterior inferior, al seno maxilar, aparte del paladar, al vestíbulo bucal, a los dientes maxilares y a la piel de la nariz. En cambio, el mandibular, miren, aquí están sus dos divisiones, la sensitiva y la motora. La motora ya lo vimos que nos ayuda a la inervación a los músculos de la masticación, a la articulación temporomandibular, al músculo miloioideo, al vientre anterior del digástrico, al tensor del velo del paladar y al tensor del tímpano. Y la parte sensitiva es importante porque nos contribuye a darnos parte del sentido del gusto al inervar 2/3 anteriores de la lengua y al suelo de la boca. También a los dientes mandibulares, parte de la mejilla, de la región parotidia y temporal de la cara y parte del oído externo. Luego nos vamos con el nervio abducens, que es el sexto par, va a ser puramente también motor. Este va a ayudarnos a dar la inervación motora para el músculo recto lateral del ojo o del globo ocular, que es el último que nos hacía falta. Acá lo tenemos, es este de acá. Se va a originar entre el puente y la médula oblonga, es decir, en la unión entre ellos. Acá ustedes la tienen, miren acá. Y sale del cráneo, al igual que el tercero, el cuarto, por la fisura orbitaria superior. Se distribuye o emerge a nivel del puente, cruza la dura madre en el clivus, el seno cavernoso, la fisura orbitaria superior, para entrar a la órbita a través del anillo tendinoso superior, común y llegar a inervar al músculo recto lateral. Y con esto permite entonces que el ojo se pueda rotar lateralmente. Nos vamos con el nervio facial, que es otro que igual ya describimos en la clase de cara. En este vimos que tiene un componente mixto, tiene su salida del cráneo por el orificio del conducto auditivo interno, donde nos da primero 3 ramas. Nos va a dar al nervio petroso mayor, al nervio estapedio y a la cuerda del tímpano. Luego sale por el foramen estilomastoideo, si ustedes se recuerdan que ese hasta en su libro les pone la imagen de los 5 dedos para ayudarnos a dar los ramos terminales que da a nivel de su ramo del plexo parotidio. Origina también al nervio auricular posterior y por último al nervio parotidio, al plexo parotidio, que es el que nos iba a dar estas 5 ramas, que ya las describimos en la clase de cara. Entonces, sus funciones, ¿cuáles van a ser? Este tiene ya más funciones. Va a tener una función motora somática, que es el que nos ayudaba entonces a dar esa inervación a los músculos de la expresión facial, a los músculos auriculares, al vientre posterior del músculo digástrico, al estiloioideo y al estapedio. Tenemos un componente sensitivo somático general que va a ser más que todo para la piel de la concha del pabellón auricular, un sensitivo especial porque también contribuye a darnos la inervación para el sentido del gusto. Este se une con el nervio lingual, del nervio que es ramo del nervio mandibular, para ayudarnos a dar el resto de la inervación para los 2/3 anteriores de la lengua. Y el parasimpático nos contribuye a poder inervar a la glándula submandibular, a las glándulas lagrimales, a la sublingual y a la submandibular. Se fijan, la única que no es la glándula parótida, que solamente cursa el plexo parotidio por ella, pero no le va a dar inervación. Al resto de glándulas, sí, a la glándula submandibular, a las lagrimales y a la sublingual. Y aquí está para que ustedes vean entonces la parte motora, en este caso somática, que se recuerden ya esta imagen, todo esto ya lo vimos, y luego la parte en este caso sensitiva especial, porque contribuye a darnos la inervación del sentido del gusto para los 2/3 anteriores de la lengua. Luego nos vamos con el nervio vestíbulo coclear, que este va a ser el 8º par craneal. Este es específico para el sentido de la audición, del equilibrio y del movimiento, es decir, que va a ser puramente sensitivo. Va a tener su origen entre el bulbo raquídeo y el puente, acá lo tienen. Si ustedes se fijan, ya son varios que hemos mencionado que van surgiendo así. Teníamos al abducens, al facial y luego al vestíbulo coclear, que es el que está en amarillito. Sale del cráneo por el conducto auditivo interno. Este bien importante que va acompañado en este trayecto por la arteria laberíntica
para luego dividirse en un nervio vestibular, acá, en un nervio vestibular y un nervio coclear. Aquí tenemos la parte vestibular y aquí tenemos su componente coclear. Entonces, de sus divisiones tenemos al nervio vestibular, que este se va a originar a través de las fibras que están llegando de la mácula del utrículo y el sáculo y de las crestas de las ampollas de los conductos semicirculares que están a nivel del oído interno. Y este nos contribuye a dar el sentido del equilibrio. Es todo este de acá. Acá lo tenemos. Todo esto de acá nos contribuye entonces a dar esas fibras para el nervio vestibular. Luego tenemos al nervio coclear, que este va a ser específico para darnos el sentido de la audición. En este caso va a estar formado por la cóclea y por eso acá entonces el nombre. Acá. Y se unen entonces para que se les denomine a todo el par craneal como vestíbulo coclear. Luego tenemos al nervio glosofaringio o noveno par craneal. Este va a ser un nervio mixto, tiene una función sensitiva y motora, tiene su salida del cráneo a nivel del foramen yugular, es decir, que ya nos vamos a nivel de la fosa craneal posterior y se origina a nivel ya del bulbo raquídeo. Acá ustedes lo ven, o llamado también médula oblonga. Acá está, este de acá, que ustedes ven amarillito. Este entonces nos va a contribuir a dar varias funciones. Vamos a tener una función motora somática que va a ser específica para el músculo estilofaringio, una motora visceral que nos va a ayudar la inervación parasimpática para la glándula parótida. Acá la tenemos en esta imagen. Luego tenemos una sensitiva visceral que va a ser para el nervio timpánico, nos va a dar también al nervio para el seno carotidio, nervios faringios, los tonsilares y los linguales, que nos va a ayudar a dar la inervación visceral para la mucosa de la parte del bucofaringio, del paladar blando y del tercio posterior de la lengua. Es decir, que eso nos contribuye también con el sentido del gusto, pero a nivel del tercio posterior de la lengua. Y el sentido especial, ahí está lo que les mencionaba, pero específicamente para la parte de la raíz o del tercio posterior de ella. Luego nos vamos con el nervio vago, que es el 10º par craneal, tiene el recorrido más largo de todos y la distribución más amplia. Es el único, se fijan en todos, hemos ido hablando que nos ayuda a inervación a estructuras a nivel de cara, por ejemplo, de órbita, de oído, de cráneo o de cuello, pero este va a ir todavía más amplio y va a llegar hasta tórax y abdomen. Tiene su origen en la cara lateral del bulbo raquídeo, sale del cráneo también por el foramen yugular y va a presentar un ganglio superior en el foramen y otro inferior. Y acá está, se recuerdan que a nivel de cuello lo vimos que iba entonces junto con la arteria carótida común y con la vena yugular interna. ¿Cuál va a ser entonces el trayecto del nervio? Tiene su origen a nivel craneal, sale por el foramen yugular para entrar al cuello y ir a cada lado de la vaina, y entrar a cada lado de la vaina carotídea. Luego, cuando ya pasó por el cuello, va entonces a llegar a tórax a través de la abertura torácica superior. Ahí nos va a contribuir entonces a formar los troncos vagales anterior y posterior. Ahí va a contribuir entonces a dar una inervación, por ejemplo, a tráquea, a parte de laringe, a formarnos el plexo bronquial para bronquios y pulmones. Y luego, también para corazón. Y luego va a llegar o va a entrar en el abdomen por el hiato esofágico, en el diafragma, para que aquí termine de dar su inervación, ahí sí de forma simétrica. En todas las otras áreas, cuello y tórax lo viene dando de forma simétrica, pero a nivel del abdomen lo da de forma asimétrica. Acá tenemos entonces cómo, miren, se distribuye. Ya como venimos acá está, de cada lado. Miren, llega por ejemplo aquí en este caso que tenemos tráquea, tenemos ya los bronquios principales, nos contribuye a formar entonces el plexo pulmonar, parte del plexo cardíaco, luego desciende por el hiato esofágico para llegar entonces a abdomen. Y ahí nos contribuye a dar esta sensibilidad visceral para parte de los órganos abdominales. Va a darnos una sensación general para la parte inferior de la faringe y laringe. También contribuye a dar ciertos ramos para la raíz de la lengua, entonces contribuye, aunque de menor forma, para el sentido del gusto. Es motor somático para músculos del paladar blando,
vea, para la faringe, para los músculos extrínsecos de la laringe y si ustedes se recuerdan también para el músculo palatogloso. Propioceptivo es porque nos ayuda a dar esa inervación motora a estos músculos y la motora visceral para todas las vísceras torácicas y abdominales. Se fijan, es muy amplio la inervación que da el nervio vago y al mismo tiempo su recorrido, porque nos ayuda a dar a estómago, páncreas, parte de duodeno, intestino delgado y termina a hígado, vesícula y parte de intestino grueso y termina a nivel del colon en su tercio distal. Luego nos vamos con el nervio accesorio, que es el 11º par craneal. Tiene su origen a nivel del 5º y 6º de los primeros segmentos cervicales, es decir, de los primeros nervios raquídeos. Y entonces va a presentar dos raíces, va a presentar una raíz craneal y una raíz espinal. La raíz espinal es la que se va a originar a nivel de los primeros segmentos cervicales. Luego sube esta raíz espinal por la foramen magno, ¿verdad? Para unirse a su raíz craneal y entonces salir por el foramen yugular. ¿Verdad? Cruza la región cervical para llegar a dar la inervación puramente motora al músculo esternocleidomastoideo, que lo penetra, y también al músculo trapecio. Y luego tenemos al hipogloso, que es el 12º par craneal, tiene su origen en la médula oblonga o bulbo raquídeo, acá lo tienen ustedes en color amarillo. Su salida del cráneo es a nivel de la fosa craneal posterior por el conducto del nervio hipogloso y la función va a ser puramente motora para los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, a excepción del músculo palatogloso, que lo hacía, se fijaron, el vago. El resto de músculos de la extrínsecos e intrínsecos de la lengua va a estar dado por el nervio hipogloso. Acá tienen ustedes la imagen. ¿Qué ramos nos va a ayudar a dar? Nos da primero ramos meningios, que nos ayuda a inervar también parte de dura madre. Se recuerdan que también ya habíamos dicho o habíamos visto que también el nervio trigémino contribuía a dar cierta inervación cutánea para ella. En este caso, trae un ramo también meningio para la dura madre. La raíz superior del asa cervical, que nos ayuda a dar la inervación a músculos infrayoideos, como el esternoyoideo, el esternotiroideo y el homoyoideo, y ramos linguales que ya son específicos para los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Acá está, miren cómo sale y cómo, si ustedes se fijan, llega a dar entonces esa inervación a los músculos tanto intrínsecos y extrínsecos, como también a los músculos infrayoideos. Y aquí está de nuevo el cuadrito. Se fijan que ahora sí ya les dejé la distribución, más o menos en general les dice a dónde llega a dar esa inervación, pero ya ustedes lo van detallando mejor y lo mismo, se deben de aprender número, nombre que corresponde, dónde se originan, el foramen por donde están cursando y el tipo de componente funcional que tiene y a dónde está llegando a dar inervación. ¿Dudas o preguntas sobre la clase?